alerta se mantienen más de 36,000 familias por los retumbos y columnas de ceniza que emanan del volcán de fuego, que aunque autoridades del INCIBUME han indicado que la etapa eruptiva concluyó esta tarde, el temor de algunos vecinos sigue, sobre todo porque temen que vuelva a repetirse lo que ocurrió en junio del 2018, donde se estima que unas 400 personas perdieron la vida. Ahora se contabilizan al menos 25 comunidades en riesgo y las alertas para estas aún continúan, ya que la caída de ceniza también ha sido evidente. Incluso se han reportado sus efectos en Antigua Guatemala y áreas de Mixco y Chinautla. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, empezamos la semana por supuesto y usted tiene que hacerlo bien informado, así es que vamos a ella de inmediato. El Ministerio Público informa que hilo rojo en escena del crimen de la niña Sharon Figueroa fue clave para dar con supuestos responsables. Confirman aumento de casos de violencia contra la mujer. Aún no se conoce fecha para repatriación de cuerpos de 14 guatemaltecos masacrados en Tamaulipas, México. Autoridades se reunirán en suelo mexicano para agilizar el proceso. Condenan a penas de entre 6 y 12 años de prisión a 4 personas por el caso de los Huistas, mientras 2 fueron absueltos por este caso. Figura el hermano de diputada del Congreso. Alerta por actividad del volcán de fuego. Corred confirma que al menos 36,000 familias de 3 departamentos viven en áreas de riesgo. Comunidades habilitan albergues. Un hilo de lana de color rojo permite al Ministerio Público confirmar la participación de 2 personas en el crimen de la niña Sharon Figueroa Arriaza. En una conferencia de prensa, los fiscales explicaron el avance de la investigación. La jefa de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público, Verónica Judith de León Guzmán, explicó que en el caso de la niña Sharon Figueroa, quien fue asesinada en Melchor de Mencos, Petén, se avanzó en la investigación por un hilo de color rojo encontrado en la escena del crimen. Recordó que el 9 de febrero último Sharon jugaba con su bicicleta en la parte de atrás de su vivienda en el barrio La Ceibita. Ese mismo día, el Ministerio Público encuentra la bicicleta de Sharon y otros indicios importantes que permitieron la detención de varias personas. Detalló que las sandalias de Sharon fueron ubicadas adentro de una mochila, en la cual también había un hilo de lana de color rojo, el cual los lleva a enlazar a otros indicios del caso. El Ministerio Público solicitó órdenes de allanamiento en la casa de Sonia González Cho, una vecina, capturada, y ahí localizan más indicios. Y resulta que el Ministerio Público solicita órdenes de allanamiento inmediatamente, y en esta casa, que es una casa que todos creerían que está muy alejado de donde vivía Sharon, es la vecina, los que viven atrás de donde vivía Sharon. Voy a explicar la diapositiva anterior. Volvemos a encontrar este hilo rojo otra vez. Ya son 2 lugares distintos donde estamos encontrando este hilo. En esta casa se encuentra droga de la denominada marihuana, y es así como una persona es aprehendida y puesta a disposición del juzgado. El 10 de febrero pasado, la menor fue localizada sin vida en una zona montañosa del caserío Camalote de Melchor de Mencos, aproximadamente a 13 horas de su casa. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y este lunes el hashtag Tengo Miedo se convirtió en tendencia en Guatemala. Miles de personas compartieron publicaciones en sus redes sociales donde manifestaban cómo es que la violencia en contra de las mujeres y niñas les causa temor. Se trata de una campaña de 3 días impulsada por un grupo de mujeres quienes buscan crear conciencia en la sociedad y evidenciar la importancia de trabajar para prevenir las agresiones en contra de niñas y mujeres. La dinámica se basó en invitar a las mujeres a compartir un video corto donde expresen la gravedad de la situación de violencia que sufren en Guatemala. Tengo
me pase algo por ser mujer y dejar sola a mi bebé. Diariamente se viven altos índices de acoso en Guatemala. Tengo miedo de que dado esto me violen, me secuestren y me desaparezcan. Y no poder volver a ver la sonrisa de mi bebé. Tengo miedo. Bueno, esta campaña en redes sociales para exponer la violencia en contra de las mujeres, que usa el lema "Tengo miedo", fue criticada por una funcionaria del Ministerio Público. Y necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para que difundan información verídica, información que apoye a las mujeres y que le dé el valor a las mujeres de denunciar. No es válido transmitir mensajes como los que andan circulando en algunas redes sociales diciendo "tengo miedo". No es así como se logra la justicia en este país. Tenemos las mujeres un ministerio público valiente, un ministerio público que trabaja las 24 horas del día y que está siendo liderado por una de las mujeres más valientes del Ministerio Público, la doctora María Consuelo Porras Argueta. Bueno, y para ampliar detalles de esta campaña, contactamos a María Alejandra Morales, co-creadora del movimiento Tengo Miedo. Buenas noches, María Alejandra. Hola, María Luisa, buenas noches y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti por estar con nosotros y explicarnos un poco cómo y por qué surge esta campaña que se ha convertido en todo un movimiento nacional. Sí, María Luisa, antes que nada yo quisiera agradecerle a todas las mujeres de Guatemala que se han sumado a este movimiento, porque es en realidad un movimiento creado por mujeres sin ningún interés particular más que el de sensibilizar a la sociedad, y está creado para las mujeres. Somos mujeres intentando proteger a otras mujeres y a las niñas de Guatemala. Y toda la idea nace en realidad a raíz de los sucesos de las últimas semanas y las alarmantes y aterradoras noticias de violencia en contra de mujeres y niñas, que creo que nos han despertado a todos muchísima indignación, pero también mucho miedo. Negar el miedo no es una opción. El miedo es un sentimiento al cual nos enfrentamos todos los días las mujeres. Todas, no tengo la suerte de haber conocido a ninguna mujer en Guatemala que no haya tenido miedo antes. Entonces tratamos de enganchar a la audiencia a través de ese sentimiento, que no es un sentimiento que paralice en realidad, sino es un sentimiento que invita a la acción. Es un movimiento que debe impulsarnos a tomar acciones concretas para terminar con esta situación de violencia. Y todo se desarrolla a raíz del caso de Hillary, que personalmente me impactó muchísimo y que creo que abre una nueva escena de la violencia en contra de las mujeres y la niñez en Guatemala, y la ilustra de la manera más cruda y más cruel que podamos llegar a pensar. Eso, aunado a distintas denuncias públicas que se hicieron a través de redes sociales, muchas de ellas. Particularmente a mí me impactó muchísimo el video en el cual una mujer es agredida en zona 16, que incluso es golpeada en la cabeza con un casco por parte del hombre que iba manejando la motocicleta en la cual se conducían. Y son esta serie de casos que van evidenciando que existe un patrón dentro de la sociedad, que tenemos un grave problema y que no podemos permitir que se normalicen los asesinatos de mujeres y niñas. Derivado de esa situación, junto a otras 3 mujeres, somos mujeres jóvenes, ciudadanas comunes y corrientes, sin mayores intereses y motivaciones que las de involucrar a más mujeres para que terminemos con esta situación y dejemos de sentir miedo. Tomamos la iniciativa de crear una campaña que simbolizara ese proceso de violencia femicida que hemos estado observando en las últimas semanas. Y para ello teníamos que empezar por el primer paso, la primera fase de todas estas situaciones de violencia. El primer sentimiento que se desarrolla dentro de nosotras cada vez que somos expuestas a estos temores es el miedo. Lo primero que sentimos es miedo antes de ser víctimas de violencia. Luego recibimos violencia. Algunas tenemos la dicha y la fortuna de poder contar nuestra historia y tratar de darle las herramientas a más mujeres para que puedan aprender de ese dolor y de ese miedo. Pero tenemos muchas otras mujeres que no han tenido la oportunidad de regresar a su casa. Desaparecieron y nunca volvieron. Sus padres no tuvieron la oportunidad de abrazarlas una última vez y no tuvieron la oportunidad de demostrarles que podían crecer sin miedos. Entonces,
vamos a desarrollar en 3 distintas fases la campaña, empezando con el día 1, que fue hoy, y el cual... Esa era una pregunta que yo te quería hacer precisamente, María Alejandra, porque 3 días de este hashtag Tengo Miedo, y luego, ¿qué sigue? Como te mencionaba María Luisa, tratamos de replicar las fases que se cumplen en el proceso de la desaparición y el femicidio de las mujeres. Entonces empezamos simbolizando ese sentimiento de miedo y expresando con la finalidad de hacer a la sociedad, generar empatía y entender nuestra situación. Empezamos a hablar del miedo que sentimos, pero al día siguiente, es decir, mañana, vamos a hablar de la desaparición y vamos a rendir un homenaje a todas las mujeres que han desaparecido y no han podido regresar a sus hogares. Queremos generar conciencia también sobre estos casos que no son casos aislados, no son un dato más, son la hija, la mamá, la hermana, la tía, la prima, la amiga de alguien. Es un ser humano y todos los seres humanos merecen ser tratados con dignidad y vivir sin miedo. Entonces el segundo día simboliza la desaparición. Y por último, en el tercer día simbolizamos el duelo y hacemos un homenaje a todas las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia en contra de la mujer y de la niñez. Pero no es únicamente un llamado a guardar ese duelo, sino es un llamado a articularnos, a tomar acción, a hacer algo al respecto. Y aquí sí me gustaría enfatizar que hay una responsabilidad muy grande también de parte de la sociedad. Tenemos que reconocer, hacer una suerte de mea culpa, quienes somos miembros de la sociedad guatemalteca, y reconocer que hay dinámicas y conductas que se han ido avalando a lo largo de la historia dentro de nuestra sociedad y que han marginado históricamente a las mujeres. Entonces, tenemos que asumir también la responsabilidad de la cultura que hemos formado, porque yo sé que la salida fácil es responsabilizar únicamente a las autoridades, pero las autoridades únicamente son un reflejo de la cultura que ya existe en la sociedad. Y si nosotros a nivel de la sociedad no somos capaces de articularnos y exigir y decidir cuáles son las demandas que vamos a exponer, cuáles son las propuestas que vamos a traer para terminar con este fenómeno de violencia en contra de la mujer y niñez, entonces estamos haciendo solo la mitad de la tarea si creemos que no tenemos que hacer algo nosotros también. Mencionaste a las autoridades, María Alejandra, y el comentario de la Fiscalía de la Mujer fue crítica a la iniciativa porque decían que de esa manera no se puede lograr justicia. Podría ser tal vez que, y tú mencionabas el término, la idea de que el miedo paraliza, tal vez por ahí puede haber estado la crítica. ¿Qué crees tú? Bueno, yo en realidad creo que la fiscal que hacía estas declaraciones tiene probablemente muchísima más preparación que yo en estos temas, por lo tanto me preocupa el que haya tratado de deslegitimar los sentimientos y los testimonios de las víctimas. Me parece que no tenemos un ministerio público valiente, que era lo que ella expresaba. Puedo hablar de mi propia experiencia cuando traté de denunciar a la persona que me agredió. Desde la recepción, ese ministerio público que ella dice que es valiente, no quería aceptarme la denuncia porque los golpes no eran visibles en mi cuerpo y habían transcurrido más de 15 días. Entonces, yo tuve la fortuna de ir acompañada de una familiar que me dio la fuerza y me empujó a que presentara mi denuncia, porque me arrepentí desde el primer instante en que puse un pie en el Ministerio Público. Entonces no podemos decir que es valiente. Valientes son las mujeres que expresan el miedo que sienten y hacen algo para cambiarlo. Valientes son las mujeres que se han sumado a este movimiento y que están presentando desde ya propuestas concretas que van más allá de iniciativas de ley que nunca se van a cumplir. Están presentando propuestas que son realizables y que verdaderamente pueden terminar con esta pesadilla de miedo y de violencia en contra de la mujer. Porque no lo digo solo por las mujeres y las niñas. Este es un movimiento que involucra también a los hombres. Claro. Ningún ser humano merece vivir con miedo. Y los hombres sienten esos mismos miedos también y lo manifestaban hoy en las redes sociales. Tienen miedo de perder a las mujeres más importantes de su vida. Entonces, creo que no es valiente salir a deslegitimar una acción de este tipo y lamento muchísimo lastimar el ego de las personas que se tomaron de forma personal este movimiento, porque no es un ataque personal dirigido a ninguna persona y tampoco a ninguna autoridad. ¿Han pensado en algún momento, María Alejandra, acercarse al Ministerio Público, a la Fiscalía contra la Mujer?
Creo que se han intentado tender puentes en distintas ocasiones, existen programas y infinidad de proyectos. Personalmente he tenido la oportunidad de tratar de impulsar algunos proyectos al interno del Ministerio Público y debo de reconocer que he obtenido mucha resistencia. Y creo que la resistencia ya no es válida, especialmente cuando conocemos datos como que desde 2008 existe un 95% de impunidad en los delitos de violencia en contra de la mujer. Entonces, no podemos, creo que las instituciones no lo deben de tomar a título personal, creo que deben asumir la responsabilidad que tienen en los cargos que ocupan y tratar de articularse y acompañar estas movilizaciones. Si tuviera la oportunidad de enviarle un mensaje a la fiscal general, le diría: únase, porque probablemente usted también ha sido víctima de estos miedos y seguramente antes de contar con toda la seguridad que tiene en el presente, usted también sintió miedo de salir a caminar a la calle, de estar sola, de estar desprotegida. Entonces, tratemos de empatizar con ese sentimiento y tomar acciones al respecto. Resistirnos y tratar de atacar una propuesta de esta naturaleza no suma en realidad y no cambia tampoco la preocupante situación que estamos viviendo. Ahí está entonces la opinión y todo lo que está detrás de este hashtag Tengo Miedo, un problema de todos, definitivamente, hombres, mujeres de toda Guatemala, pero agradecemos mucho a María Alejandra Morales por haber estado con nosotros y explicarnos un poco lo que hay detrás, lo que se viene además con esta campaña y bueno, estaremos muy pendientes también y ojalá que el resultado sea positivo para todos. Muchas gracias, María Luisa. Gracias. Gracias, que tengas una buena noche. Nosotros vamos a continuar después de haber hablado con María Alejandra Morales, cofundadora de este movimiento Tengo Miedo. Y es que la violencia contra la mujer en el país está en aumento. Esto está confirmado por las autoridades del Ministerio Público. En una conferencia de prensa aseguraron que se amplía la atención por medio de fiscalías para evitarla. Una de las consecuencias de la violencia en contra de la mujer es el aumento de desapariciones diarias que se reportan en las alertas Isabel Claudina. En este año, el promedio de mujeres desaparecidas al día es de 5. En el 2020 fue de 4. 2020 hay un movimiento muy fuerte a enero de 2021 que tenemos ya el promedio general sube a 5 mujeres, es decir, sube una mujer desaparecida diaria. Y en el tema en el caso de muertes violentas, no todas son femicidios, pero hablemos de muertes violentas de mujeres, en enero del 2021 del 2020 tuvimos 49. Y en enero de 2021 tuvimos 60. Y el machismo y las relaciones desiguales son detonantes de violencia en contra de la mujer, según el Ministerio Público. El ente investigador expone el caso del crimen de la fiscal María del Rocío López en enero pasado como parte de este fenómeno. Lo que es el control y la sumisión que el hombre ejerce sobre la mujer, esos son aspectos muy importantes y móviles que hemos visto. Ustedes se recordarán el caso de Luz María, la compañera del Ministerio Público, precisamente ese es un caso donde habían relaciones desiguales de poder, ese control y sumisión que se ejercía sobre ellas. Bueno, así las cosas y siempre en temas de justicia, las autoridades capturaron este 15 de febrero a un hombre implicado en la matanza de una familia el 12 de febrero en su casa de Concepción Las Minas, Chiquimula. Se trata de Juan Ángel Pérez García, quien fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía contra el delito de femicidio. Los agentes trasladaron a Pérez García ante juez para que responda a cargos de asesinato. Según Edgar Gómez, fiscal contra el delito de femicidio, Pérez García es el principal sospechoso del crimen. Verónica Judith de León, jefa de la Fiscalía contra el delito de femicidio, añadió que las 5 víctimas son familiares, son 3 niños y los padres. Y en otro tema judicial, el Tribunal de Sentencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo B emitió sentencia condenatoria contra los acusados por el caso Huistas. La condena incluye la absolución de 2 de los 6 acusados. 6 eran los acusados por el caso Huistas que recibieron condena esta tarde en el Tribunal de Mayor Riesgo B de Torre de Tribunales.
El caso comenzó cuando el Ministerio Público y CICIG lograron tener intervenciones telefónicas de los integrantes de los huistas con abogados para liberar a Juan Bautista Rosoto López, alias Juancho, que había sido detenido en el 2013 en una gasolinera en Santa Ana, Huista, Huehuetenango. El caso fue cerrado debido a las pruebas falsas de descargo presentadas. El 20 de enero pasado fue capturado el hermano de la vicepresidenta del Congreso, Henry Hernández Herrera, quien según las autoridades fue el que facilitó a la estructura los documentos que servirían para hacer creíble la versión para librar de cargos a Rosoto. De los 6 acusados, 2 fueron absueltos. La jueza Janet Valdés comentó que uno de los acusados no había cometido ningún delito y que era lamentable para el sistema de justicia que el sindicado fuera expuesto, y dijo que exhortaba al Ministerio Público a que fuera más objetivo. Una acusación de esta índole y que no venga a tener acá ningún sustento. Entonces, más no se puede decir porque no hay más que analizar al respecto, y el tribunal, al determinar esta grave falencia del sistema, declara la absolución del señor José Manuel Solórzano Pérez por el delito de asociación ilícita. Selvin Donaldo Jerónimo Tobar también fue absuelto por el delito de falsedad ideológica. El acusado Juan Bautista Rosoto López es autor responsable del concurso real de la comisión de los delitos de la asociación ilícita, por el cual se le impone la pena de 6 años de prisión inconmutable, y por el delito de obstaculización a la acción penal, imponiéndole la pena de 3 años de prisión inconmutable a razón de 25 quetzales diarios, que en caso de insolvencia se traducirá en un día de prisión por cada 100 quetzales dejados de pagar. Los hermanos Raúl Antonio y Alfredo Antonio Salazar Pérez fueron condenados a 6 años de prisión inconmutables por asociación ilícita, mientras que Benjamín González Barrios por asociación ilícita fue condenado a 6 años inconmutables y por obstaculización a la acción penal condenado a 3 años conmutables. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Vamos a la primera pausa, pero al volver, ¿qué dicen las autoridades de salud sobre la llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19? Volvemos con el informe. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos. En conferencias de prensa anteriores, autoridades de salud habían dado a conocer que se esperaba que las vacunas contra el COVID-19 ingresaran al país la 3ª o 4ª semana de febrero. Sin embargo, a inicios de la 3ª semana de este mes, aún se desconoce la fecha en que las vacunas podrían llegar a Guatemala. Que en el momento en que tengamos la fecha exacta de ingreso, que tampoco la tenemos, y eso no es un dato confidencial, no lo tenemos. Tenemos reuniones periódicas con COVAX para insistir en la fecha. Como les digo, ellos mencionaron 3ª semana, yo sigo aclarando que es mejor pensar que la 4ª, pero en cuanto tengamos la fecha exacta se los vamos a hacer ver para que estemos a la espera. Bueno, y aún con la incertidumbre de la llegada de las vacunas y en plena pandemia, en videos compartidos en redes sociales se observa una fiesta desarrollada este fin de semana en San Pedro Jocopilas, Quiché. Este municipio se encuentra en alerta amarilla, según el semáforo epidemiológico. Varios vecinos del lugar acudieron al evento, amenizado por los grupos Reina Chupolense y los Internacionales Conejos. El evento se realizó pese a que este tipo de eventos masivos se encuentra prohibido en el país. En las imágenes se observa que la gran mayoría de las personas no utiliza la mascarilla. Y la gente bailadora, la gente chapina, lo más sensual, mira nomás. Viene, dice. Y la Organización Mundial de la Salud otorgó este lunes su aprobación de emergencia a la vacuna anti-COVID de AstraZeneca, lo que facilita el camino para la distribución de cientos de millones de dosis a países desfavorecidos. Este procedimiento, al que puede recurrir la OMS en casos de emergencia sanitaria, ayuda a los países que no tienen los medios para determinar por sí mismos la eficacia y la seguridad de un medicamento, a fin de tener un acceso más rápido. La vacuna de AstraZeneca representa una inmensa mayoría de las millones de dosis de vacunas de COVAX, dirigido por la OMS y la Alianza para la Vacunación. Electroral, el suero oral para todos, presentó.
Bueno, en nuestro país este lunes, en una conferencia de prensa, la ministra de Salud, Amelia Flores, informó que se está evaluando la gestión de los directores de los distintos hospitales del país, incluidos los directores del Hospital Roosevelt y del Hospital San Juan de Dios. Esto con el fin de garantizar un mejor servicio a la población. Hemos estado manejando algunos procesos de cambios. Al momento puede ser que este sea uno de las personas en las que se pueda estar haciendo algún movimiento. Sin embargo, estamos trabajando diversos procesos. ¿Cómo se preparan las comunidades cercanas al volcán de fuego ante el incremento de la actividad del coloso? Las imágenes y detalles en breve. Y la caída de ceniza a consecuencia de la etapa activa en la cual se encuentra el volcán de fuego ha afectado a varias comunidades en municipios como Alotenango, Antigua Guatemala e incluso algunas áreas de la ciudad de Guatemala. Hay 25 comunidades que se encuentran en alerta roja ante el temor de una erupción. Aunque la etapa eruptiva del volcán de fuego ha concluido según el INSIBUME, aún se mantienen explosiones moderadas y fuertes entre 12 y 14 por hora, lo que pone en alerta a autoridades porque hay alrededor de 36.000 familias en comunidades ubicadas cercanas al coloso en 3 departamentos. Podría mencionar 15 comunidades del área de Escuintla. Tenemos 7 en alto riesgo de San Pedro y Epocapa y tenemos 3 aquí en San Juan Alotenango. En medio de la caída de ceniza, la vida cotidiana en el centro de San Juan Alotenango continúa. Los vehículos tienen una capa fina de ceniza y las personas se protegen al caminar por las calles, donde también se reporta que las explosiones han hecho vibrar las puertas y ventanas. Tiembla la tierra, ¿verdad? Vibran las puertas, las ventanas. Para algunas personas que no sean de acá, tal vez sí les da un poco de temor o miedo. Sí se tiene un poquito ese temor, ¿verdad?, de que vuelva a suceder lo mismo, porque pues ya con un fenómeno de esta naturaleza, ¿verdad?, no se sabe a qué dirección va a tirar, ¿verdad? Entonces sí estamos incluso tal vez con ese temor de que vuelva a pasar y ahí sí que con la duda, ¿verdad?, de que hacia dónde vaya a ser esta vez, ¿verdad?, si es de que vuelve a suceder, ¿verdad? En Alotenango, las autoridades mantienen alerta roja y están evaluando ya los albergues transitorios unifamiliares construidos a propósito de la tragedia de 2018 para utilizarlos si hubiera necesidad de evacuar a las familias aledañas al cono. Se tiene contabilizado un promedio de 260 familias, incluyendo el caserío El Porvenir, la finca Candelaria y San José Las Lajas, que son las que están más vulnerables por la oposición geográfica que tienen con el volcán. Se tiene un promedio de 1.000 personas, ¿verdad?, en total de esas comunidades. Ahorita se andan evaluando los actos para efecto de poder ver el tema de distanciamiento, que son dos situaciones que nos complica más la situación, tanto el riesgo por el volcán de fuego como la pandemia que todavía sigue latente en el departamento. Todas estas alertas y acciones buscan evitar lo que ocurrió acá en San Miguel Lolotes, en El Rodeo, la comunidad que el 3 de junio de 2018 quedó soterrada bajo toneladas de material piroclástico y cuyas viviendas son el sinónimo del poder y fuerza de destrucción y muerte que representa el volcán de fuego, donde 202 personas fallecieron y otras 229 se reportaron como desaparecidas. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, así está el volcán, pero ahora vamos a revisar el clima, porque llega Pamela Valdés con el pronóstico. Adelante, Pamela. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima, específicamente de mañana, para que ustedes en casa se empiecen a preparar y tendremos condiciones principales de algunas lloviznas en la mayor parte del territorio nacional, como pueden observar, y tendremos condiciones principales de cielos parcialmente soleados para la costa sur en la mayor parte del periodo. Y a continuación le damos a conocer el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperaremos algunas lloviznas para el martes con una temperatura
temperatura máxima de 27 grados centígrados. Para el miércoles a la mitad de la semana y el jueves tendremos condiciones principales de mayormente soleado, con temperaturas máximas que se estarán registrando entre los 26 y 27 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla, lo esperamos mañana a las 6:26 de la mañana y se ocultará a las 6:07 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela. Y el Ministerio de Educación inauguró este lunes el ciclo lectivo 2021. El acto se llevó a cabo en San Benito, Petén, con la presencia de la titular de la cartera de Educación, Claudia Ruiz. Los niños regresarán a clases el 22 de febrero en un sistema híbrido, día que también se entregarán los primeros programas de atención y la bolsa de útiles escolares. El año pasado se hizo la construcción, reconstrucción, remozamiento y reparación de 1.456 centros educativos priorizados a nivel nacional para que los niños regresaran a clase. A través de las organizaciones de padres de familia se asignó el 50% de fondos de gratuidad para que se pudiera comprar mascarillas y alcohol en gel que serán utilizados por los alumnos. Y más información, el registro de ciudadanos. El Tribunal Supremo Electoral oficializó este lunes 15 de febrero la cancelación de las organizaciones políticas Mi País y Partido Liberal de Guatemala. Según dos publicaciones que hizo el tribunal en el Diario de Centroamérica, este lunes 15 de febrero se resolvió cancelar ambos partidos políticos, con lo cual el nombre, símbolo o emblema de esas organizaciones políticas no podrán ser utilizadas ni registradas por otras antes de 10 años. Este proceso de cancelación de los partidos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece, según la ley, si los partidos políticos no postulan candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República o no postulan candidatos a diputados en más de la mitad del total de los distritos electorales, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República. ¿Cómo avanzan los trámites de repatriación de los guatemaltecos masacrados en Tamaulipas? Además, advierten sobre una nueva caravana de migrantes. Todo esto lo tenemos en breve. Hasta el momento, las autoridades guatemaltecas y mexicanas han identificado a 14 guatemaltecos entre las 19 víctimas de la masacre de Tamaulipas. Sin embargo, ninguno de los cuerpos ha sido repatriado. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuerpos no han sido repatriados porque se debe cumplir con los procesos de investigación establecidos por México. Y aunque 14 de las víctimas ya fueron plenamente identificadas, no hay una fecha para su repatriación. Y poder conocer la situación y la fecha tentativa, la repatriación de los fallecidos que puedan retornar ya. En este momento tenemos la confirmación de 14. Uno que estamos recibiendo posiblemente el día de hoy la información oficial, y se enviaron ya también las pruebas de la última posible víctima, que harían los 16. Por lo anterior, el embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro, viajará este martes 16 de febrero a Tamaulipas para reunirse con el gobernador, el fiscal y el procurador de los derechos humanos para analizar la situación y buscar los mecanismos para la repatriación de los cuerpos en el menor tiempo posible. Y estamos también viendo con el gobierno de México si van a ser ellos los que van a retornar a hacer la repatriación o la vamos a hacer nosotros. Nosotros contamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores con un fondo de repatriación y dependerá de si vienen todos en un vuelo o si van a venir en 2 vuelos, pero nosotros tenemos ya contemplado ese fondo para poder hacer la repatriación lo más antes posible. El canciller Pedro Brolo informó este lunes 15 de febrero que aún no se ha establecido si será el gobierno mexicano o el Estado guatemalteco quien se hará cargo de la repatriación de los cuerpos de las víctimas, pero dejó claro que el MINEX cuenta con un fondo de repatriación que podrían utilizar para el efecto. Sin embargo, la fecha para este trámite aún es incierta. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo.
Y autoridades del Ministerio de la Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores coordinan sus acciones ante la posible llegada este mes de una nueva caravana migrante rumbo a Estados Unidos, aparentemente procedente de Honduras. En la frontera con Honduras se mantiene un despliegue permanente del ejército. Sabemos que es una caravana que posiblemente se pueda dar. No sabemos exactamente todavía los números porque a veces las caravanas pues pueden irse dispersando, pero estamos atentos a través de todas las instituciones con las que hemos venido dando seguimiento para poder estar listos como lo hemos venido haciendo con las otras caravanas. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, que no otorgó amparo provisional a Minor Moto y confirmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020. La orden de captura fue solicitada por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Junto a Moto, Denis Billy Herrera Arita también tiene orden de captura por el mismo delito. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad informó que en el caso Amenazas, Falsedad e Influencias, ratificó ante el juez pesquisidor del Tribunal de Misco la solicitud de retiro de antejuicio en contra del alcalde Neto Brand. El 12 de diciembre del 2020, la FESI solicitó el retiro de derecho de antejuicio contra Brand por haber gestionado de forma irregular la contratación de Rolando Moisés Pérez, una persona que cuenta con título universitario falso y que le apoyó en la campaña política del 2019. Y la Corte de Constitucionalidad informó que denegó una solicitud de Ricardo Alberto Martileni Linares en la que requería el cambio de jueces que llevan su caso para extraditarlo a Estados Unidos. El pedido de Martinelli Linares, acusado por lavado de dinero en Estados Unidos, fue denegado el pasado 4 de febrero por la Corte de Constitucionalidad, según detalló a AF este lunes la directora de comunicación de la entidad, Karen González. Y en más esta noche, este lunes terminó el periodo de recepción de tachas para candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario. En total hubo 24 objeciones y hay 18 aspirantes a la magistratura constitucional. 6 tachas se presentaron contra Juan Carlos Godínez. Gloria Porras recibió 13, Delia Dávila 3 y Omar Barrios 2. Solo 3 postulantes no recibieron impugnaciones. ¿Qué dicen autoridades sobre el contrabando que ingresa al país? El tema, en breve. Según la Cámara de Alimentos y Bebidas, el contrabando en el país ha aumentado significativamente. Hay más de 100 pasos ciegos que no tienen control de las autoridades. Representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y el Observatorio contra el Contrabando dijeron estar preocupados ante el aumento de las cifras de contrabando en el país y sobre todo ante el poco control que tiene el Estado en las fronteras nacionales. Los pasos ciegos se usaron más que nunca para pasar camionadas de productos y particularmente aceites, abarrotes, snack dulces y en el norte del país el maíz fue uno de los más golpeados, aún en contra de la propia producción nacional de los pequeños productores de las zonas en Quiché, Taberapaz. Según Luis Mazariegos, director del Observatorio contra el Contrabando, hay 120 pasos ciegos en el país, la mayoría en la frontera entre Guatemala y México, donde no hay autoridades y la mercancía puede entrar al país muy rápido. En estas imágenes podemos ver cómo en Tacana, San Marcos, camiones con alimentos y bebidas e incluso aves vivas ingresan al país sin ningún control. Ustedes pueden ver que los pasos vehiculares no tienen presencia de ninguna autoridad. Aquí el primero que debería estar presente pues es el Ejército, como su mandato lo es, el resguardo del territorio nacional, de las fronteras del país, y posteriormente pues Policía Nacional Civil viendo los controles que deben existir en cualquier paso fronterizo.
Según la Cámara, 20 empleos se pierden por cada millón de quetzales defraudado y según datos estimados en el 2021, 30 millones no entrarán al fisco. Entre las consecuencias que se verán este año está la pérdida de empleo, desestimulación de inversión nacional y extranjera, reducción de la inversión estatal en salud, educación y seguridad. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y desde el 15 de diciembre del 2020, el Ministerio de Trabajo realizó operativos de verificación por pago de aguinaldo. Visitó 3.566 empresas, de las cuales 35 incumplieron con el pago del mismo, por lo que se inició el proceso de sanción. Por el incumplimiento de los patronos pueden enfrentar sanciones entre 6 a 12 salarios mínimos. Y más, AmCham llevará a cabo la primera Expo Empleo Nacional del año, del 17 al 19 de febrero, en donde habrá 10 empresas ofreciendo 1.500 plazas. Valesca Sterkel, directora ejecutiva de AmCham, explicó que de las Expo Empleo anteriores, el 60% de las plazas se llenan. No se consigue un porcentaje mayor por la falta de preparación, sobre todo en el idioma inglés. Los aspirantes interesados deben ingresar a www.expoempleoamchamgt.com, donde deben adjuntar su currículum. Mire, a raíz de la pandemia en el 2020, el comercio electrónico incrementó desmedidamente, por eso le llaman el ganador. De hecho, creció lo que esperaban que creciera en 3 años y logró tener a más de 9 millones de consumidores nuevos. El crecimiento que tuvo el comercio electrónico o e-commerce en el 2020 en Latinoamérica fue de 300%. Este incremento se dio en tan solo 3 o 5 meses. Entre los fenómenos que provocaron este crecimiento están las compras en grandes volúmenes, promociones en línea y que marcas premium encontraron un espacio de crecimiento en el comercio electrónico. Es un crecimiento que a finales del 2020 llegó a los números que Worldpanel tenía previstos para el 2023. Es decir, que vimos una aceleración del crecimiento de e-commerce que de años se dio a meses. Otro de los fenómenos que impulsaron el crecimiento del e-commerce es que hay nuevos tipos de consumidores. Personas que jamás hubieran imaginado que comprarían en línea lo están haciendo ahora. En Latinoamérica hay 9 millones de compradores nuevos, de los cuales una tercera parte son mayores de 50 años. Este era un target que en el pasado no se consideraba como la mayor fuente de crecimiento para el e-commerce, pero debido a la pandemia, también el shopper pues obviamente ha buscado la manera de no salir tanto de su casa y principalmente concentrado en los de mayor edad. Entonces, los mayores de 50 años, allí el e-commerce crece 2.5 veces más que lo que crece en el total de la población. La canasta que ha tenido un crecimiento más acelerado es la de cuidado personal. Según Galvez, hay compañías que prevén que en 5 años el e-commerce será su principal canal de venta. Centroamérica tiene una de las tasas más altas de motivación a seguir comprando a través de e-commerce con un 67%. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y vamos a otra cosa, porque este día el equipo de producción de la película La Llorona le dio un nuevo triunfo a Guatemala. En esta oportunidad fue gracias al reconocimiento otorgado por la Academia Internacional de Prensa. Veamos. El film guatemalteco La Llorona continúa con paso firme mientras irrumpe en la escena internacional. Prueba de ello es que este día trascendió que ha obtenido el galardón de Mejor Película Internacional en los Satellite Awards, que otorga la Academia Internacional de Prensa IPA en Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, la IPA, cuyo propósito es celebrar los nuevos trabajos de cineastas independientes establecidos y en desarrollo, nombró a La Llorona como Mejor Película Internacional. La cinta de Jairo Bustamante compitió con Another Round de Dinamarca, Dove de Finlandia, A Sun de Taiwán, Two of Us de Francia, Yalikatu de India, Ya no estoy aquí de México, Atlantis de Ucrania y My Little Sister de Suiza. Cabe destacar que varias de estas cintas son los rivales a vencer en la carrera por los Globos de Oro y los Oscar, por lo que este reconocimiento sin duda es un buen augurio. Quiero saber si tú sabes lo que pasó. Lo que se quedó atrás
está atrás. Los premios Satélite fueron creados en 1996 con el objetivo de reconocer lo mejor del cine, la televisión y los nuevos medios. Son galardones que anualmente otorga la IPA en el Intercontinental Hotel in Century City, Los Ángeles, Estados Unidos. La Llorona es la tercera película de Jairo Bustamante y narra una historia en la que se reinterpreta la leyenda de Guatemala y reflexiona acerca de las heridas que dejó el conflicto armado interno. Si usted aún no la ha visto, puede hacerlo en la plataforma movies.com o bien comprar la trilogía de películas de Bustamante que se encuentra en establecimientos seleccionados. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y aquí concluimos con las noticias esta noche, agradeciendo como siempre su atención. Regresamos mañana y nos despedimos con estas imágenes que muestran al volcán de fuego en una de las explosiones de ceniza registradas la tarde de este lunes. Un sector de Escuintla fue escenario de esta postal que muestra los colores de Guatemala, pero también el poder de la naturaleza.